Pues don Agustín Moreno tiene la palabra. Buenos días, señorías. En primer lugar, agradecer la invitación a comparecer para este intento de alcanzar un pacto para una nueva ley educativa. Comparezco en nombre de Asamblea Marea Verde, que pertenecemos a Mareas por la Educación Pública y a Redes por otra política educativa. Somos una parte importante de la comunidad educativa y somos, por lo tanto, también una parte de la sociedad civil. Por eso es importante esta invitación, que como sociedad civil estemos aquí presentes dando nuestra opinión directa sobre, por una parte, los problemas que consideramos que tiene la educación en España y, en segundo lugar, las propuestas concretas que vamos a realizar en orden a su solución. Bueno, empezando por lo primero y haciendo un breve diagnóstico, entendemos que hay tres problemas fundamentales en la educación española. El primero de ellos tiene que ver con los recortes que se han aplicado en el último periodo. El impacto de estos recortes, que alcanzan una cifra exorbitante del orden de los 8.000 millones de euros, han tenido consecuencias muy directas en las aulas, en los centros educativos. No se puede pensar que, habiéndose producido una disminución de la inversión educativa de este calibre, no iba a pasar nada en las aulas. Voy a dar algunos datos concretos. Según la propia OCDE, en España estamos en el puesto número 25 de 35 países que forman la OCDE en inversión educativa. Estamos detrás de todos los grandes países desarrollados. La inversión en España es un 8% del gasto público total frente al 11% de media en la mayoría de los países. Hemos pasado de 53.000 millones de euros en 2009 a 46.000 en 2014. Hay un porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan elevadísimo y que tiene que ver con el fracaso escolar, con el abandono escolar temprano y también con la alta tasa de desempleo juvenil. Si lo medimos en términos de PIB, hemos pasado del 5% al 4,1% frente a un 6,2% de media europea. Y el compromiso del Gobierno con las autoridades de Bruselas es llegar a un 3,9% del PIB en 2017. Esto se produce paradójicamente al mismo tiempo que aumenta el alumnado en un 6%. Tenemos más alumnos y tenemos menos recursos. En resumen, se ha reducido 1 de cada 5 euros, un 20,3%, el gasto o la inversión por estudiante en educación pública no universitaria. Y ha tenido que venir un organismo internacional a decir lo que muchas organizaciones, muchos movimientos, la propia Marea Verde, venimos denunciando, porque para nosotros habían saltado todas las alarmas. El gasto español en educación está por debajo de la media del OCDE y una educación de calidad, insisto en la palabra calidad, necesita una financiación sostenible. En segundo lugar, bueno, antes de pasar al segundo tema, hablaba antes de consecuencias. Y las consecuencias se han dejado sentir en despidos de profesores, reducción de plantillas, entre 23.000 y 32.000 docentes, según las fuentes, a través de la vía de la amortización de jubilaciones o por el despido de interinos. Ha habido un deterioro de las condiciones laborales del profesorado, más precariedad, aumento de las jornadas lectivas y de la ratio de alumnos, pérdida salarial. Ha habido, sobre todo, un abandono de programas de atención a la diversidad, que es quien tiene que garantizar el carácter inclusivo y compensador que tiene que tener la educación. Los profesores somos profesionales, no somos peones de una administración insensible que muchas veces pasa en nosotros y no nos tiene en cuenta. Y cuando nos recortan no podemos hacer un poco menos o un poco peor las cosas. Intentamos hacer las cosas como siempre, lo mejor posible, porque trabajamos con personal humano, con niños, con niñas, con adolescentes. Y eso supone invertir más tiempo, más esfuerzo, un esfuerzo importante y no exagero que se traslada a una situación de cansancio, de quema entre el profesorado por la falta de recursos y por atender muchas veces, sobre todo en los centros públicos, a la mayor parte del alumnado con necesidades educativas especiales y de compensatoria. Y más allá de la intención contable o de reducción del déficit que pueden tener los recortes, creemos que hay también cierta voluntad de deteriorar el servicio público educativo para proceder a una sutil privatización del sector. Y esta privatización no se hace vendiendo institutos y colegios públicos. Esta privatización se hace vaciando o intentando vaciar de alumnado a estos centros. Por todo lo anterior y como resumen de este punto, pedimos la reversión de los recortes. Bueno, el segundo punto
problemático, en nuestra opinión, es la imposición de la LOMCE. La LOMCE ha sido una ley que no se ha negociado con la comunidad educativa, no se ha negociado con la mayoría de las fuerzas políticas, es más, a veces se ha actuado en contra de la comunidad educativa. Esta ley ha sido votada 2 veces en el Parlamento para su paralización. Esta ley, además de las suspendidas revalias, contiene muchos elementos que siguen aplicándose y que siguen haciendo daño al sistema educativo. Por ejemplo, la reducción del periodo de enseñanza comprensiva, que cada vez es menor. Se derivan alumnos a formación profesional básica a los PEMAR, a los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, a edades muy tempranas y son auténticas vías muertas que sacan al alumnado, que le excluyen del sistema. Se aplican nuevos currículum en asignaturas en detrimento de las humanidades y las enseñanzas artísticas. Se mantienen los privilegios y se aumentan incluso para la religión católica en las aulas. Hay pruebas externas, rankings y competitividad entre centros. Incluso se llega a financiar centros que segregan la educación por sexos. Ha habido un retroceso en términos de democracia y de participación de los diferentes partenaires de la comunidad educativa y se imponen direcciones a dedos como estamos viviendo en muchas comunidades. Hay un tema último que nos parece básico en esta LOMCE y es un paso más en pasar un papel secundario a la educación pública, en la medida en que no tiene la obligación de ofertar plazas públicas suficientes en todos los lugares donde sean necesarias. Es una reforma más, es una ley conservadora, ideológica, insuficiente, que supedita la calidad al mercado, la educación al mercado, y que entendemos que es urgente su derogación a través de un pacto social y político como garantía de que dure, de que sirva, de que sea eficaz y como garantía de continuidad, para que tenga vocación de continuidad en el futuro. En tercer lugar, los problemas estructurales, sobre todo me voy a referir a uno. Creemos que España tiene un problema en educación histórico que es la segregación social. El último informe PISA de 2015 dice que España ha retrocedido 5 puntos en el índice de inclusividad social. Hemos pasado del 74 al 69. Somos los antepenúltimos de los países europeos de la OCDE y los quintos por la cola en la OCDE. Los efectos negativos son la falta de equidad educativa y de cohesión social. Y hay una relación muy directa entre el modelo educativo y el modelo de sociedad. La comunidad científica, la evidencia empírica, los países de nuestro entorno, incluso algunas comunidades de nuestro país, demuestran que es perfectamente posible compatibilizar equidad, calidad o excelencia y cohesión social. Uno de los elementos principales que abundan en esa segregación es la existencia de una red privada con fondos públicos, la red concertada. Ha creado un modelo segregador, un modelo que necesita seleccionar el alumnado y que genera un mercado educativo que multiplica las desigualdades. Nos parece que además es una anomalía, no tiene nada que ver con lo que sucede en los países de nuestro entorno, en Europa, y al igual que no se puede educar en democracia desde un modelo educativo autoritario, es muy difícil conseguir una sociedad más cohesionada desde un sistema educativo segregador. La red pública tiene que ser gratuita para evitar esa segregación y se debe de suprimir cualquier modelo o práctica que abunde en la segregación social del alumnado. Bien sea la doble red, bien sea el bilingüismo, bien sea, por ejemplo, los bachilleratos de excelencia. El segundo tema es la distorsión de la religión en las aulas, en su forma confesional, otra cosa es en sus aspectos culturales. Creemos que no se respeta el carácter laico en el conjunto del sistema educativo y que hay una injerencia de intereses particulares. Esto es contrario, en nuestra opinión, al respeto al derecho universal a la libertad de conciencia, de pensamiento y de expresión. Es contrario a lo que recoge la Declaración de Derechos del Niño del 59 y a la Convención del 89. Entendemos que la religión debe salir del currículo y del ámbito escolar y debe de prevalecer el interés superior del niño. Y el tercer tema es el no reconocimiento del profesorado por las administraciones educativas. Hay una desconfianza secular hacia el profesorado. Es una constante de los diferentes gobiernos y a veces la sensación de maltrato que tenemos los profesores, que estamos en activo, es muy potente, muy fuerte. Cuando además hay recortes se suele acompañar de campañas de descrédito. Creemos que no se tiene en cuenta la dificultad que hay para cohesionar equipos en torno a proyectos educativos y se les aplica movilidades forzosas. No está valorada la intensidad y la especialización de nuestro trabajo. Incluso la fuerza que requiere enseñar en tiempos de desesperanza. No sé si ustedes son conscientes de que en estos tiempos, con la situación de crisis, de paro masivo, esa idea del ascensor social que existía antes la han perdido muchos alumnos.
más allá de otras enganches o adicciones que puedan tener. La han perdido. Cuesta trabajo enseñar, cuesta trabajo motivar. Es un empeño diario en el que metemos mucho esfuerzo. Eso se traduce en cansancio, se traduce en, bueno, pues en una serie de elementos de deterioro de las condiciones laborales que repercuten en la calidad de la atención a los propios niños y que solo es paliada por el esfuerzo que decía antes que hacemos para evitar el impacto de los recortes. Quizá en ese compromiso tan potente que tiene el profesorado está el alto índice de valoración que este colectivo tiene. Es uno de los colectivos más valorados, junto con investigadores y médicos, en las encuestas que se hacen sobre colectivos sociales. Pero no podemos ser ajenos al malestar docente y, señorías, hay cierta expectativa sobre el trabajo de esta comisión porque esperamos soluciones, porque queremos recuperar el empleo público perdido, queremos que haya más estabilidad del profesorado, queremos que haya mejora en las condiciones de trabajo y este pacto esperamos que pueda dar soluciones en ese sentido. Bien, paso a las propuestas, al capítulo de propuestas, con 6 puntos. La primera de ellas es considerar la educación como un derecho. Y para ello la red pública tiene que ser la única que garantice el derecho a la educación como una realidad que asegure la cohesión social. Debe de haber una oferta suficiente de plazas públicas de 0 a 18 años, que garantice que todo alumno disponga de una de ellas, que la tenga asegurada. Tiene que haber una red única de centros de titularidad y de gestión pública y creemos que de forma progresiva deben de suprimirse la financiación a los centros concertados, de forma progresiva y negociada. Segundo punto es la universalidad del derecho a la educación. Universalizarla significa abordar, por ejemplo, el tramo 0 a 6 años, que no está asegurado, y con su carácter plenamente educativo, y no como guardería, que a veces se enfoca. Rebajar las ratios hasta alcanzar las recomendadas internacionalmente, ampliar las dotaciones de personal docente y de otros servicios y recursos que permitan atender suficientemente la diversidad. Queremos evitar la clasificación y selección temprana del alumnado y garantizar una enseñanza comprensiva e integral de la máxima calidad. La red pública de centros integrados de formación profesional es una necesidad para este país, lo mismo que extender la red de educación para personas adultas, para asegurar el derecho a la educación durante toda la vida del ciudadano. Tercer punto, la educación inclusiva, nos parece fundamental. Y para ello hay que organizar el centro de tal forma que lo permita, el centro y el currículo, los centros educativos y el currículo, con un enfoque desde la inclusión, docencias compartidas, flexibilidad de grupos, profesorado, otros profesionales, apertura a la comunidad educativa, comunidad de aprendizaje, y que no haya segregación ni por capacidad académica, ni por sexo, ni por diversidad cultural ni social. El carácter plurinacional del Estado debe de reconocer las peculiaridades de cada comunidad autónoma con sus propias leyes de educación en el marco legal existente. También creemos que debe haber un plan de medidas para favorecer el éxito aprender de todo alumno en la educación obligatoria. La equidad es una asignatura pendiente que va más allá de la igualdad de oportunidades. La equidad es dar más a quien más lo necesita. En cuarto lugar está la apuesta por un currículo sin idearios particulares. Eso supone que sea laico, que sea una educación sin dogmas, que respete la libertad de conciencia y elimine el adoctrinamiento, y supone también, lógicamente, que la base de la educación sea, en fin, los principios científicos y la Declaración Universal de Derechos Humanos. El currículo tiene que ser para la vida, tiene que reunir los conocimientos de ciencias, de humanidades, de sociales, de artes, los saberes populares, tradicionales, lo que forma parte de la vida cotidiana para construir una ciudadanía informada y crítica. Tiene que ser un currículo pluricultural, intercultural, un currículo integral, no formulado como un listado de contenidos mínimos y un compendio de competencias, sino de forma global, integrada y compleja para buscar soluciones a problemas y situaciones sociales, ambientales y éticas que sean relevantes. Tiene que adaptarse al contexto con un importante margen de adaptación y de desarrollo por parte de la propia comunidad educativa de cada centro. Tiene que potenciar el conocimiento compartido y cooperativo y abierto. Y no tiene que ser un currículo competitivo. No hay por qué realizar pruebas externas que tengan como objetivo homogeneizar el aprendizaje, sí para buscar mecanismos, detectar problemas y buscar mecanismos de mejora, y desde luego estamos en contra de la elaboración de rankings que ponga a competir a los centros entre sí. También debe ser ecológico, con contenidos ligados a la sostenibilidad y
al mantenimiento de la vida y de una ética ecosocial. El quinto punto es un profesorado comprometido y reconocido. Hay que restituir condiciones laborales, ya he hablado antes de ello, y hay que reducir, por ejemplo, la figura abusiva de la interinidad que se aplica en muchas comunidades autónomas. Hay que elaborar un estatuto del profesorado, negociado con los sindicatos de profesores, que explicite con claridad sus derechos, sus deberes, su carrera profesional, etcétera, e incluso que revise los mecanismos de participación y de representación. Y apostamos por la integración progresiva en un cuerpo único de profesorado. Estamos por una formación permanente, por mejorar la formación inicial y por una formación permanente más adecuada como un derecho y como una obligación de los docentes. Hay que buscar perfiles profesionales más adecuados a la realidad que tenemos y hay que garantizar la autonomía del profesorado y de los centros, con participación de la comunidad educativa, con participación democrática. No es admisible que se coloquen direcciones a dedo. Tienen que ser colegiadas, revocables y fruto del acuerdo de la propia comunidad educativa. Y termino con el punto de financiación con 3 ideas. Apostamos por un 7% del PIB como una garantía constitucional, como un suelo de gasto o de inversión. También por un fondo de compensación que garantice la equidad para aquellos centros y zonas que tienen más necesidades y por la gratuidad de la enseñanza básica entendida en sentido amplio, becas, transportes, comedores, libros, material, etcétera. Se debe de blindar la financiación de forma adecuada, pero no solo, y es importante, claro, en sí mismo, por razones de igualdad de oportunidades y de equidad y de justicia social, también porque es lo más rentable que puede hacer una sociedad, que puede hacer un país. Hay múltiples argumentos para ello. Últimamente, hasta un banco hablaba, claro, en otro sentido. El Bank of America Merrill Lynch decía que era más rentable que invertir en bolsa, que por cada dólar que se mete en educación hay un retorno de $10. Que lo dice James Heckman, que es un premio Nobel de 2000, un economista, en la misma línea. O, bueno, no sé, conocen la frase famosa de Bock, que dice el rector de la Universidad de Harvard, que dice que si les parece la educación cara, prueben con la ignorancia. Acabo con alguna reflexión general en el siguiente sentido. Hombre, somos conscientes y sabemos que el proceso no va a ser fácil, el proceso de alcanzar un acuerdo. Que hay incluso quien dice que un pacto educativo de todos es prácticamente imposible, sobre todo si lo negocian exclusivamente los partidos políticos en el ámbito parlamentario. Y quienes opinan de esa manera tan pesimista dan razones de peso. Por un lado, dicen la experiencia de los intentos anteriores, que no sé qué les habrá dicho el exministro Gabilondo, pero la intransigencia de algunos sectores conservadores, religiosos y privados hizo imposible un acuerdo en esta materia en otras ocasiones. Hay quien tiene también dudas razonables, como por ejemplo si es posible alcanzar un acuerdo con quienes apuestan por una escuela excluyente a través de reválidas, itinerarios y otros mecanismos de segregación, o con los que se replantean la gratuidad de la educación con copagos y tasas exorbitantes, o con los que quieren reducir el peso y la calidad de la educación pública en beneficio de la educación privada concertada, o con los que han dejado la participación de las familias y del alumnado en algo testimonial y del profesorado. Quizá la única manera de superar las dificultades para alcanzar un acuerdo educativo sea, por un lado, fijar los principios y finalidades básicas que debe tener la educación y, en segundo lugar, establecer un proceso participativo de todos los agentes implicados. En cuanto a la importancia de la educación, para nosotros es múltiple. Su finalidad tiene que ser conseguir el amor y el gusto por el saber, el desarrollo integral y moral de las personas y la formación de ciudadanos críticos y comprometidos con la mejora de la sociedad en la que viven. Creemos que la igualdad de oportunidades y la equidad son finalidades básicas. Además, el sistema educativo debe contribuir a propiciar una salida de la crisis y un nuevo modelo productivo basado en empleo decente de los trabajadores. Hacer efectivo ese derecho a la educación en condiciones de igualdad requiere fortalecer la educación pública. Una empresa de tal envergadura solo la puede acometer el Estado para garantizar la escuela de todos, de calidad y de forma gratuita. La educación es el cimiento de una sociedad y el Estado democrático no puede dejarla en manos de empresarios que fundamentalmente buscan hacer negocio con ella. Un sistema de educación democrático debe ser consecuencia de un acuerdo social, político y territorial, alcanzado en ese proceso democrático en el que participe la comunidad educativa. No puede ser fruto de un mero maquillaje de la normativa legal existente. Yo creo que la mayoría de la comunidad educativa, las mareas verdes, los partidos políticos piden la derogación de esa ley. Por eso
les hago una propuesta muy concreta, más allá de los formalismos y las audiencias, como esta que ya he dicho al principio, que les agradecemos, les pedimos que arbitren la manera de asegurar una participación real en las negociaciones de la comunidad educativa. Tanto en el contenido como en el documento que se puede sacar adelante o en el procedimiento a seguir, hay un punto obligado de partida, en nuestra opinión, que es el documento de bases para una nueva ley de educación. Este documento lo voy a hacer entrega a la comisión para que lo tengan ustedes, lo lean con cariño y respeto, por supuesto, estoy convencido de ello, y lo tengan muy en cuenta en sus trabajos y deliberaciones. Las líneas básicas de ese documento elaborado por muchas entidades, por muchísimas entidades, con un gran consenso entre ellas, nos parece que sienta las bases para lo que podría ser una nueva ley educativa donde la educación esté al servicio de la sociedad, de la ciudadanía y no del mercado. Nosotros queremos creer en ustedes, señorías, en su buen trabajo, en que van a colocar la educación pública como la primera prioridad de este país, que blindarán la inversión educativa que no puede verse afectado, por ejemplo, por el artículo 135 de la Constitución española. Traemos propuestas concretas y muy elaboradas. Nos ofrecemos a participar en todo el proceso de negociación. Sabemos que los efectos negativos de la crisis se concentran en las personas con menos nivel de formación y que la nueva economía y los nuevos empleos deberán requerir una fuerza de trabajo más cualificada. Pero la educación es mucho más que formar mano de obra. La educación es la palanca para la regeneración que este país necesita también y ustedes tienen la ocasión de hacer historia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Moreno García. Ahora vamos a comenzar el turno de